Palabra, bautismo en agua. Muchas de las cosas que aquí vamos a comentar usted ya las conoce. Es posible que a lo mejor no, algunos también. Es importante que hoy juntos escuchemos lo que es este mandamiento que el Señor Jesús nos dio. Bautismo en agua, la palabra bautismo viene de una palabra griega que se dice baptizo. Y baptizo significa cubrir completamente, significa anegar en agua, o sea, sumergir. Nosotros sabemos que la religión tradicional, pues, bautiza a los pequeños, ya iremos viendo el por qué no, en la palabra de Dios no dice de bautismo en agua, y también el por qué algunos grupos cristianos bautizan por aspersión. Bueno, si la palabra baptizo quiere decir cubrir completamente en un fluido o anegar con agua o sumergir, pues se entiende que no es una rociada, se entiende que no es una embarradita de agua, sino pues es sumergirlo hasta el fondo, si es posible, ¿verdad? Para que se quiten todos los pecados que trae por ahí. Muy bien, el bautismo entonces es un mandamiento. Vamos al libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Vamos a mirar quién está hablando aquí en este capítulo de la palabra de Dios. No sé si su Biblia tiene ahí en la parte de arriba el título que dice La Gran Comisión. ¿Sí lo tiene? Bueno, son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado de los muertos y un poquito antes de que Él subió al Padre otra vez. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué dice su Biblia? Id. ¿Por tanto qué? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice más adelante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuáles dos cosas comisionó Jesús a sus apóstoles? Id y bautizar. Id a ser discípulos. ¿Por qué creen que están estudiando discipulado los hermanos? Bueno, ellos se están equipando. ¿Y por qué usted debe tomar también el curso de discipulado? Porque tiene que tomar los fundamentos de la fe y doctrina, para que tenga usted sustento bíblico en su crecimiento, porque esas verdades que se aprenden en el curso son fundamentales. Debe ser por tanto un esfuerzo de tomar ese curso, ya sea por línea o presencial. Aproveche las oportunidades que el Señor nos está dando para que usted tenga las bases bíblicas de su fe, y entre ellas pues es el bautismo en agua también. Entonces Jesús les dijo, id. La palabra id está en forma imperativa, y esto está hablando de orden. No está diciendo Jesús, a ver si pueden ir y predicar, a ver si les da tiempo para ir a bautizar gente. No, está diciendo, vayan. Es una orden. Predicad el Evangelio, anunciar el mensaje de salvación. ¿Por qué primero ir y anunciar y después bautizar? Porque la gente primero tiene que convertirse al Señor Jesús, tiene primero que nacer de nuevo, tiene primero que arrepentirse de sus pecados, y después ya de un nuevo nacimiento, el siguiente paso entonces es bautizarse. Vamos a ir viendo cómo el bautismo va a confirmar la fe, esa que hicimos públicamente cuando a lo mejor levantamos la mano, a lo mejor oraron por nosotros, a lo mejor hicimos esa oración de confesión de nuestros pecados, y allí empieza una nueva vida. Pero el siguiente paso entonces es el bautismo.
La palabra id está entonces en forma imperativa, es una orden dada por Cristo y sus apóstoles momentos antes, a sus apóstoles momentos antes de partir al Señor. En el capítulo 2, versículo 38, una vez que Jesús ascendió al Padre, ¿se acuerdan que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban reunidos ahí y todos empezaron a hablar en lenguas? Pedro se levanta y les da un sermón tremendo que trajo convicción a la gente, y la gente entendiendo entonces que ellos habían crucificado al Mesías que había sido prometido al pueblo judío, y cuando entendieron que entonces mataron al Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, se compungieron de corazón, les dolió su corazón porque entendieron que ellos habían matado al Mesías, al Hijo de Dios. Y preguntaron a los apóstoles, ¿qué debemos hacer entonces? Entendieron la magnitud de su culpa, entendieron la magnitud de su pecado, ellos se sintieron muy mal, se arrepintieron. ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? Entonces Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Verdad que no está primero el bautismo? No dijo bautícense primero y luego arrepiéntanse. Primero dijo arrepentíos y bautícese cada uno. Vamos a tratar en el resto del tiempo que nos queda a contestar algunas preguntas como ¿cómo debe hacerse un bautismo en agua? Allí mismo dice en el Mateo 2:38, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, Hechos 2:38. ¿Quieres ir ahí para mirar bien? Hechos 2:38. Versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces debe hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús. Aunque Pedro dice allí, bautícese en el nombre de Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro les dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados? ¿Por qué no les dijo, bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué? Porque Pedro estaba tratando de decirles a los judíos que Jesús era Dios. Que Jesús era el Mesías. Ellos no tenían problema para creer en Dios ni en el Espíritu Santo, pero a Jesús no lo habían aceptado. A Jesús lo habían rechazado. Y por eso Pedro insiste en que se bauticen en el nombre de Jesús, casi diciéndoles, pues también es en ese nombre, ¿verdad? Hay un grupo cristiano, o pues no sé si es cristiano, ¿verdad?, que bautiza solamente en el nombre de Jesús. Y este es el versículo que ellos argumentan, pero es que el apóstol Pedro así les dijo. Bueno, yo prefiero oír lo que dijo Jesús, ¿verdad?, porque su voz es la del Hijo de Dios. Y él dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien fue bautizado en el nombre de Jesús? Nadie de los que están aquí, porque ese bautismo no fue completo. Debe bautizarse otra vez. Si no, se va a ir al infierno, no se crea. El bautismo no es para salvación, ya vamos a mirar también, ¿verdad? Pero debe acompañar al acto de arrepentimiento también. Muy bien, entonces, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28:19,
Esta fórmula es una fuerte afirmación de la Trinidad. Entonces el bautismo debe hacerse en el nombre de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el bautismo, los creyentes, los cristianos, nos identificamos públicamente con el Trino Dios. Reconocemos que Dios es el Padre, que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, y que el Espíritu Santo habita en nosotros, nos da fuerzas y nos enseña. Y aquí está la Trinidad, ¿verdad? Entonces, debe hacerse entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también debe hacerse por inmersión, como habíamos dicho. Tenemos dos ejemplos de inmersión. Vamos allí a Hechos capítulo 8, donde está hablándonos el escritor de Hechos, cuando Dios le dice, o el Espíritu de Dios le dice a Felipe: desciende al camino que va a Gaza. Felipe se fue a ese camino y encontró que un funcionario de la reina de Candace regresaba de la fiesta a su pueblo y que venía leyendo un rollo. Usted conoce la historia, ¿verdad? Dios le dice: acércate y júntate. Cuando Felipe se acerca, escucha que él está leyendo el rollo al profeta Isaías. Y entonces, cuando el etíope le dice: explícame esto, súbete al carro y explícame, ¿de quién está hablando? Felipe empieza a explicarle de qué Mesías está hablando, qué profeta está hablando y a quién está hablando. Y entonces el etíope abre su corazón y cree en Jesucristo. Y todavía sobre la ruta, sobre el camino de regreso a su país, dice que vieron agua. Detuvo su carro y le dijo a Felipe: oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice: bien puedes. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí había una conversión genuina de este hombre. Y entonces dice, vamos ahí al versículo 39, 8:39, dice, 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, ¿cuándo qué? ¿Esto qué quiere decir? Cuando salió del agua, ¿verdad? O sea, cuando se bautizó, cuando lo anegó Felipe, cuando lo zambulló al salir, porque está hablando la idea de salir, de subir del agua. Entonces subieron del agua. Cuando Jesús también se bautiza, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, encontramos también este hecho muy importante. El por qué entonces nos confirma que el bautismo debe ser por inmersión. Mateo capítulo 3, versículo 13. Juan el Bautista está ahí en el río Jordán, la gente venía a él para ser bautizado, y también vino Cristo Jesús para ser bautizado por él. 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Quién vino? ¿A quién vino Jesús? A Juan el Bautista. A su primo. Fíjense qué cosas, ¿verdad? Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan sabía quién era Jesús. Juan sabía quién era Jesús, por eso dice: yo necesito ser bautizado por ti, ¿por qué tú vienes a mí? Como dice: no, yo no soy digno de hacer eso. ¿Qué le contesta Jesús? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Está hablando otra vez de subir del agua, de ser levantado del agua. Entonces aquí también en el bautismo de Jesús nos está enseñando
que el bautismo entonces debe ser por inmersión. Aquí no tenemos problema, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Está entendido? Entonces, ¿cómo se debe hacer el bautismo entonces? Primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, debe ser por inmersión. ¿Aquí estamos bien? Muy bien. Marcos 16. Marcos 16 dice, voy a leer del 15 también. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí estamos encontrando otro detalle muy importante, porque aquí nos está diciendo quiénes se deben bautizar. ¿Quiénes? Los que creen. Los que creen en quién? En Jesús como su Salvador y como su Señor. O sea, los que han nacido de nuevo. La pregunta común que hacen los hermanos es, ¿desde qué edad puede una persona bautizarse? ¿Desde qué edad? Cuando tengan la convicción de nacer de nuevo, cuando tengan la conciencia de saber cuál es el pecado, del bien y del mal. ¿A qué edad uno tiene conciencia de eso? 5, 6 años, 9, 10, 30. Yo creo que personas de 10 años de edad entienden perfectamente bien. Conocen bien, saben muy bien cuando algo que están haciendo mal está mal. No es tan pequeño como para no entender, no es tan grande como para esperar más tiempo. Si este adolescente ha nacido de nuevo, evidentemente los padres son los que van a ver su conducta y testimonio, o sus maestros de la iglesia infantil. En este caso la hermana Yolanda te atiende a los adolescentes, ¿verdad? Y tiene algunos sobrinitos que son adolescentes, que los conoce bien, porque conviven juntos. Entonces, ¿quién es mejor para decirnos a nosotros que de veras ellos han dado testimonio del nuevo nacimiento, sino los padres y los maestros? Si los padres y los maestros pueden atestiguar de que su hijo adolescente es convertido, que es nacido de nuevo, que aunque sigue batallando, a lo mejor entrando en esta nueva etapa de adolescencia, en que empiezan a surgir muchas inquietudes que son normales, no cambia la cosa, porque es asunto solamente de dirección y de enseñanza. Pero si este pequeño o adolescente ha nacido de nuevo y sus papás nos pueden confirmar que así lo es, ellos pueden bautizarse. Y claro, pues los padres tomarán también mayor responsabilidad para seguirlos instruyendo, para que ellos sigan creciendo y caminando en los caminos de Dios, a pesar de esa edad tan difícil que luego entran nuestros hijos y que surgen muchos problemas. Entonces, ¿quiénes deben bautizarse? Los nacidos de nuevo. La palabra entonces nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está muy claro diciendo qué es lo que salva y qué es lo que no salva. ¿Qué es lo que salva? El creer, el arrepentimiento. Porque dice, y el que no creyere, ya no está diciendo, y el que no creyere o no se bautizare, no será salvo, sino del que no creyere. ¿Se acuerdan del ladrón crucificado al lado de Jesús? Que le injuriaba y le decía, pues si tú eres Dios, desciende tú, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Qué le dijo su compañero al lado? Dice, mira, tú y yo estamos aquí por una justa razón, pero este hombre no ha hecho nada. Y luego le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús?
Ve, bautízate primero y luego te vamos a... No, ¿verdad? De cierto te digo que hoy, a las horas, a los minutos, estarás conmigo en el paraíso. No tuvo chance ni siquiera de congregarse. No tuvo chance de ni siquiera estar en una iglesia alabando al Señor como tú y yo. Pero Jesús le aseguró que estaría con él. Entonces, aquí el creer, el arrepentimiento, el creer en Jesús como Salvador es suficiente. Pero el cristiano verdadero que quiere dar testimonio de su fe debe dar este segundo paso para mostrar a los testigos que seguramente estaremos ahí, que están tomando las cosas con seriedad y que quieren obedecer al Señor Jesús. Entonces, ¿quiénes se deben bautizar? Los que han creído en Jesús, los que se han arrepentido, ellos son los que deben bautizarse. Yo he escuchado y he estado en iglesias que no les permiten bautizarse una vez que han nacido de nuevo, tienen que esperar hasta 2 años. No considero que sea tanto tiempo esperar. El argumento que ponen es que pues en 2 años una persona uno puede ver ya los frutos, uno puede saber y constatar de que en realidad en estos 2 años se ha mirado su testimonio, su ejemplo, su vida para respaldar una decisión como esa. Pero aquí volvemos con el eunuco, ¿se acuerdan? Sobre la marcha. En el momento que él entendió quién era Jesús, él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide? Felipe, ¿qué le dijo? No, vete a tu iglesia, reúnete en la sinagoga allá y que te enseñen por 2 años. No, si tú crees, bien puedes. Y allí mismo, ¿verdad? Sobre la misma marcha, él se bautizó. Entonces, ¿por qué el arrepentimiento es tan importante? ¿Por qué debe anteceder al bautismo, al nuevo nacimiento? Arrepentimiento se refiere al cambio de mente y de propósitos que hace volver al hombre de su pecado hacia Dios. Arrepentimiento es dar media vuelta cuando está yéndose por esta dirección del camino de pecado y dar la media vuelta para volverse a Dios. Quiere decir que hay que cambiar de rumbo y abandonar el camino que estaba llevando, el camino de pecado, camino de maldad, para volverse al Señor. Este giro se llama arrepentimiento, ¿sí? ¿Dónde estábamos yendo antes de conocer a Cristo? Por el camino de pecado, por el camino de maldad, y parecía que nos iba mejor que ahora. Parecía que estábamos más contentos que ahora porque tenemos muchos amigos. Pero ¿quién dijo que el camino del cristiano será fácil? Si remar contra corriente cansa y agota, el no hacerlo nos lleva a la corriente y terminamos todavía peor. Entonces, por eso es que necesitamos tomar ese cambio de ruta, cambio de dirección y aferrarnos al Señor para poder vencer la tentación, para poder vencer la carne, para poder vencer al mundo y para poder vencer al maligno. Una vida que ha sido cambiada, una vida que ha nacido de nuevo, tiene la bendición de tener a su alcance toda la ayuda del poder de Dios para poder vivir una vida cristiana ejemplar. Este cambio, o sea, arrepentimiento, abarca mucho más que un simple temor a las consecuencias del juicio de Dios o del pecado del hombre. El arrepentimiento genuino considera que se debe abandonar, dejar, arrancar la maldad del pecado y abrazar a la persona de Cristo en su totalidad. Porque también sabemos que el camino del cristiano por sí solo no puede avanzar. Tenemos un mundo que se opone, una carne que nos quiere desviar, tenemos un enemigo que no descansa
Por eso, al abandonar el camino de pecado, necesitamos aferrarnos al Señor. Y estamos hablando aferrarnos a su palabra, a sus promesas, a sus verdades, para poder avanzar entonces en este nuevo camino que el Señor nos está marcando. Pedro, en obediencia al mandato de Cristo, de ir y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, instó a las personas a que se arrepintieran en el libro de Hechos. Arrepiéntase y crean al Evangelio. Se volvieran a Jesús para salvación y para identificarse con su muerte, sepultura y resurrección mediante las aguas del bautismo. En esta porción de Hechos 2:38 es la primera vez que de manera pública los apóstoles ordenan a las personas a que se bauticen. Les dice, bautícense cada uno después del arrepentimiento. Muy bien, entonces al abandonar el pecado tenemos que volvernos a Cristo dependiendo de su perdón y de su misericordia y su dirección y propósitos. No podemos salvarnos a nosotros mismos, solamente Dios puede hacerlo. Luego el apóstol Pablo le dice, en el nombre de Jesús. Pedro pidió a sus oyentes que cambien de opinión y actitud hacia Cristo. Lo habían rechazado, lo habían crucificado, y Pedro les está diciendo, cambien de opinión y de actitud hacia Jesús para ser bautizados en su nombre, como un pueblo, como un público reconocimiento de que lo han aceptado como Mesías y como Señor, que no lo habían hecho. Por eso Pedro en esta ocasión dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Les faltaba reconocer al Mesías y reconocer que Jesús era su Mesías. Muy bien, hermanos, nombre, ¿qué significa? En su nombre, en el nombre de Jesús. Nombre sugiere la naturaleza de su carácter. ¿De quién? Pues de Jesús, ¿verdad? Y por ello ser bautizados en el nombre de Jesús es confesar que el Señor es todo aquello que dice su nombre. El bautismo nos identifica con la obra de Cristo y con la comunidad de creyentes. Venimos a ser parte de una familia. Hay iglesias que en su libro de registro no ponen como miembros, sino hasta que se bautiza. Es su forma de hacer las cosas, pero yo siempre he dicho, ¿desde cuándo es miembro un hijo que nace en casa? ¿Cuando nace o cuando lo registran en el registro civil? ¿Verdad que sí? Hay personas que nunca se han registrado, pero son miembros de la familia. Cuando una persona es nacida de nuevo, es parte de la familia de Dios. Ya nomás solo falta bautizarse. Desde que nace en el Señor, adquiere los privilegios y las responsabilidades igual que aquel que se bautiza o no se bautiza. Por ser parte de la familia, nos tocan responsabilidades y también bendiciones. Entonces aquí no hay diferencia. Entonces, luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No puede haber duda de que los 3,000 personas que se arrepintieron en aquella ocasión recibieron ese don del Espíritu Santo, del cual ningún creyente verdadero ha sido jamás excluido. Era el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Esa gracia que convierte, que guía, que santifica, el cual se da a todos los miembros de la familia de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios aquí. Pablo dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Él vive en nosotros desde el día que entregamos nuestro corazón a Cristo. Desde que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones. El bautismo del Espíritu Santo es otro momento muy importante también
ya tendremos oportunidad de hablar de eso también. Amén. Muy bien, hermanos, ¿cuándo se debe bautizar entonces? No hay tiempo para esperar. Una vez que se ha nacido de nuevo, una vez que los frutos son evidentes de ese cambio y de un buen testimonio, entonces pueden bautizarse. Imagínense cómo le harían los apóstoles en aquella ocasión cuando se arrepintieron 3,000 personas, porque dice, enseguida se bautizaron. Un mensaje y 3,000 convertidos. ¿Cómo cambian las cosas? Hoy predicamos 3,000 sermones y no más uno se convierte. Algo tremendo pasó allí. El Espíritu Santo tocó tremendamente esos corazones, que 3,000 personas se añadieron ese día a la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros con 3,000 personas aquí? ¿Saben lo que significa todo eso? 3,000 problemas. Porque cada trae uno su costalito. 3,000 formas de pensar diferente. Mire, Dios nos da a cada uno en la medida que podemos, ¿sí? Dios no se equivoca, ni de traerlos, ni de ponernos, porque Él es sabio. Lo único que Él nos pide es que seamos obedientes a su palabra. Y si Él dice que nos bauticemos, pues debemos bautizarnos, obedeciendo el mandamiento del Señor. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo en Hechos 16? Vamos ahí porque a mí me gusta mucho ese momento en que este hombre, el carcelero de Filipos, se convierte al Señor. Hechos capítulo 16, versículo 29. ¿Se acuerdan cuando Silas y Pablo a medianoche cantaban alabanzas ahí en la cárcel, en el calabozo de más adentro? Empezaron a cantar y entonces surge un terremoto tremendo, que los cimientos de la cárcel se movían y todas las puertas se abrieron, ¿sí? ¿Verdad? Y que el carcelero, pensando que los presos habían huido, la ley de entonces era que si tú dejabas escapar a un preso, lo pagabas con tu propia vida. Entonces el carcelero, viendo que las puertas de la cárcel estaban abiertas, dijo, pues todos se escaparon, no tengo escapatoria, mejor yo mismo me mato. Dice, quería matarse. Pablo le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Dice entonces que el carcelero, temblando, les dijo, ¿qué haré, Señor, para ser salvo? Entonces, versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijeron los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjese, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ya no están en la cárcel, ¿verdad? ¿En dónde están? En la casa del carcelero. Los llevó a esa misma hora de la noche hasta su casa, juntando su familia, porque esto debió haber sido una noticia tremenda. Ahí les hablaron del evangelio a él y a todos los que estaban en su casa. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, a lo mejor era de madrugada ya, les lavó las heridas. Fíjense el cambio de este hombre, el carcelero. Primero es tocado por el poder de Dios, ve que su vida necesita algo mucho más grande que él no puede entender y pregunta. Los apóstoles dicen, cree, esta es la clave, cree en el Señor Jesucristo, y cuando él entiende que ha recibido una gran salvación, pues no se detiene y junta a su familia y ahí lleva a los apóstoles para que les hablen a ellos también. Y tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Los apóstoles habían sido azotados antes de meterlos al calabozo de más adentro, de ponerlos en sus cepos, en ese lugar para que no escaparan. Entonces estaban lastimados. El carcelero entonces dice, aquella hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó
Él con todos los suyos. Fíjese qué bonito. Toda la familia es traído a convicción de pecado y se arrepienten y en aquella misma hora se bautizan. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Filipos era una ciudad que no era judía. Y la palabra de Dios estaba penetrando hasta por esos rumbos, hasta llegar a la casa de este hombre que era el carcelero en aquellos tiempos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Enseguida, no esperaron tiempo, ¿verdad? Sino que enseguida se bautizaron. ¿Qué representa el bautismo, hermanos? Espiritualmente, el mismo apóstol Pablo nos da una muy clara explicación en Romanos capítulo 6. Los que se van a bautizar deben estar muy atentos a esto, porque esto es lo que representa el bautismo. Romanos 6, capítulo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué representa entonces el bautismo? Representa exactamente muerte y resurrección. Muerte a la vieja vida y resurrección a una vida nueva. Ahora, aquí no está refiriéndose al bautismo en agua. Pablo está empleando aquí la expresión bautizados en un sentido metafórico. Todos los cristianos, al depositar la fe para salvación en él, han sido sumergidos en la persona de Cristo en un sentido espiritual, es decir, unidos e identificados con él. ¿Unidos y qué? E identificados con él. Vamos rápidamente, no pierda ahí en el capítulo 6 de Romanos, pero vamos ahora a 1 de Corintios, capítulo 6, en el versículo 17, que dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. A esto se está refiriendo cuando en el libro de Romanos Pablo está diciéndonos: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Unidos espiritualmente con Jesús, entonces cuando Él murió nosotros morimos. Gálatas, allá adelantito, en el capítulo 3, versículo 27, también dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, estamos tan estrechamente unidos con Él que hemos sido revestidos de Jesús también. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Al morir Cristo, nosotros morimos. Al resucitar Cristo, también nosotros resucitamos. Esto representa el bautismo, entonces, muerte a la vieja vida y resurrección a una vida nueva. Es indudable que el propósito del bautismo en agua ilustra esta realidad y mostrar la transformación de los justificados. Ahí sigue diciendo en el libro de Romanos, dice:
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Bautizados en qué? En su muerte. Sepultados en su muerte. Esto significa que el proceso de inmersión o identificación se vincula de forma específica con la muerte y resurrección de Cristo. Si somos un espíritu con Él, si estamos de Él revestidos, entonces, bautizados en su muerte, en este proceso de inmersión o identificación se vincula de forma específica con la muerte y resurrección de Jesús. ¿Estamos bien hasta aquí? Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados. ¿Porque somos qué? Sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. Está hablando de muerte al viejo yo y resurrección de vida a una vida nueva. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta nueva vida que tienen ahora? Cada uno de nosotros recordamos nuestro pasado y nos avergüenza, nos duele, porque no éramos nada buenos. Todavía no lo somos hoy tanto, pero estamos en un proceso donde Dios nos está transformando, donde Dios está trabajando con nosotros, y así lo va a seguir haciendo hasta que Él venga. Pero ahora tomamos conciencia ahora de que ya no vivimos para nosotros, porque ya no somos nuestros. Ahora somos del Señor y vivimos para Él, agradándole en todo. Sepultados en su muerte con Él, puesto que estamos unidos con Él por la fe, como lo simboliza el bautismo, su muerte y sepultura se convierten en nuestra realidad. Hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él a una vida nueva. ¿Esto es cierto? Si nosotros en Cristo morimos y fuimos sepultados con Él, por lo cual también nos hemos unido con Él en su resurrección. A una nueva vida, una nueva diferente. Nuestra vida tiene una nueva cualidad y carácter, un nuevo principio vital, y esto se refiere a la regeneración del creyente. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 36, en el versículo 26. Ezequiel 36, 26. Y os daré corazón nuevo. Qué bonito, ¿verdad? Es que nuestro corazón ya estaba viejo, endurecido por el pecado. 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué cosa dice ahí? Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne que ame a Dios. Un corazón de piedra lo quitó Dios. Estábamos tan endurecidos por el pecado, por la maldad, por las envidias, por los rencores, por las amarguras, que nuestro corazón estaba muerto, ¿verdad? Pero dice aquí, os daré corazón nuevo. Y qué bonito. Aunque a lo mejor tienes problemas físicos del corazón, pero tu corazón es nuevo. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Y haré que andéis, luego dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No podemos obedecer los mandamientos de Dios a menos que nuestro corazón ha sido cambiado, a menos que ese corazón de piedra haya sido quitado y se haya puesto uno nuevo, un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, sensible a los mandamientos de Dios, sensible para obedecer la palabra de Dios. Muy bien. En 2 de Corintios capítulo 5, 17, tal vez usted conoce este versículo, que lo hemos repetido muchas veces, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es.
Lo viejo ya pasó, ¿verdad? Nueva criatura es ahora. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Os daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra, pondré mi espíritu en ustedes. Y ahora dice que somos nuevas criaturas. Es un cambio radical. Luego dice en el libro de Efesios, capítulo 4, en el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. ¿Y vestíos de qué? Del nuevo hombre, creado según las leyes, creado según Dios. Y lo que Dios crea, lo crea muy bien, ¿verdad? En la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. El pecado era la característica principal de la vida vieja que llevábamos sin conocer todavía a Jesús. Pero la justicia es lo que describe la vida nueva que ahora tenemos en Él, al habernos acercado a Él para salvación, con arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Entonces, el bautismo exhibe al creyente siendo sumergido en las oscuras aguas de la muerte en la persona de Cristo, y presenta al nuevo hombre en Cristo levantándose para andar en novedad de vida, muerte y resurrección, en novedad de vida. Quiere decir que ya no debemos ser más como antes. Y todos estamos en un proceso. Muchas cosas de antes todavía nos atan, nos estorban. Tenemos que arrancarlas. Recuerde que Cristo o Dios le puso en usted un corazón de carne, quitó ese corazón de piedra, donde estaban anidadas y guardadas muchas cosas. Heridas, rencores, amarguras, dolores, envidias, todas esas cosas no sirvieron. Por eso es que fue necesario un cambio de corazón. Y esto lo hizo Cristo Jesús cuando vinimos a Él en busca de perdón de pecados. Amén. Esta es una gran bendición para nosotros. Entonces, morir y ser resucitados, hay un sentido en el que un creyente asiste a su funeral. Los que van a bautizarse van a venir a su funeral. Si soy un poco raro, pero si van a morir en el viejo hombre, van a dejarlo allí, porque van a levantarse en novedad de vida. ¿Qué quiere decir esto? No vas a ser santo con alas y aureola, ¿verdad? Pero va a haber una inclinación de tu corazón para las cosas de Dios, porque ese paso de obediencia te va a impulsar a buscar obedecer más los mandamientos. Va a afirmar tu fe, porque seguramente estarás entendiendo que vas a tomar un compromiso frente a los testigos que estarán ahí presenciando ese momento. Aparte de los que están allá en el cielo, también presenciando el momento en que tú estás obedeciendo al Señor. Esa nube de testigos del que habla el libro de Hebreos está hablando como aquellos que están en el estadio presenciando la entrada de los corredores para ver quién es el ganador. Está hablando de aquellos hombres de la fe, héroes de la fe, que habla Hebreos 11, que fueron sacrificados. Ellos están presentes mirando nuestros pasos de obediencia. Entonces, ante ellos y ante los que estaremos ahí físicamente, estarán tomando un compromiso serio de obedecer los mandamientos de Dios, no solamente en el del bautismo, sino todas las demás que la palabra nos enseña. Entonces, en un sentido en el que el creyente asiste al funeral de su viejo yo, de su viejo hombre, es cuando se viene a bautizar, a sumergirse en esa agua. Al pasar bajo el agua, está diciendo, todo lo que yo era como pecaminoso hijo de Adán, fue puesto a la muerte en la cruz. Y al salir del agua está diciendo, yo ya no soy ya más yo quien vivo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué dice Gálatas 3:20?
¿Alguien lo sabe? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo vivirlo en la vida práctica? Ya no me gobierno yo mismo. Ya no soy yo quien decido ordenar mis pasos según mi propia voluntad. Yo decido alinearme a la voluntad de Dios porque Él es el que vive en mí. Él es mi amo, Él es mi Señor y yo simplemente le sigo. Las decisiones que tomamos en la vida, muchas de ellas nos han acarreado problemas porque no las hemos tomado en la dirección de Dios. Las hemos tomado muy particularmente sin consultar siquiera a Dios en oración, si era eso lo que Dios quería para nosotros. Bueno, entonces ahora, en esta nueva vida, vamos a tomar más conciencia de la necesidad de depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso vamos a necesitar estar constantemente buscándole en oración, en esa relación íntima y personal, porque tomamos más conciencia cuán frágiles somos y cuán astutamente el enemigo trabaja para estorbarnos, para desviarnos y para hacernos pecar. Entonces, recordando un poquito, entonces, al pasar por debajo del agua, estamos diciendo, todo lo que era yo como pecaminoso hijo de Adán, fue puesto en la muerte, en la cruz con Cristo Jesús. Al salir del agua estoy diciendo, no soy ya más yo quien vivo, sino Cristo vive en mí. Amén. Si pensamos que nuestra antigua vida pecaminosa está muerta y sepultada, tenemos un motivo muy poderoso para resistir al pecado. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Y Cristo vive en mí. Y si tomamos conciencia de esto, de que no vivo yo más yo, sino Cristo en mí, ante el pecado yo voy a decir, no, Cristo vive en mí. No voy a ceder a esa tentación, ni siquiera a esos pensamientos sucios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y yo no voy a ensuciar a Jesucristo o al Espíritu Santo que mora en mí, siendo templo del Espíritu Santo, este cuerpo que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos hemos unido a Cristo, estamos de Él revestidos, identificados con Él en su muerte y en su resurrección. Vamos a agradar al Señor con todo nuestro corazón y van a ver que nos va a ir mejor. Amén. Muy bien. El resultado de la unión espiritual del creyente con Cristo Jesús. El apóstol Pablo recalcó el hecho de que hemos sido unidos con Cristo por medio de la salvación. Nuestra posición delante de Dios ha cambiado porque hemos sido revestidos de Cristo en su muerte y en su resurrección y su justicia. Romanos 13:14 dice, sino revestíos del Señor Jesucristo. Esta frase resume la santificación. Revestíos del Señor Jesucristo quiere decir santificación. Aquel proceso continuo por el cual aquellos que han sido salvados por la fe son transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Cada día, cada año debemos parecernos más a Jesús, amar más como a Jesús, a tener paciencia más como Jesús, a dar los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el carácter de Cristo. Debemos cada día. En este proceso estamos siendo transformados, revestidos de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios, ya casi para terminar, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a ver qué nos dice aquí la Escritura. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Quiero esperar que usted busque la cita porque quiero que lea conmigo esta última frase. Voy a leer otra vez la primera y usted me acompaña en la segunda. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice?
Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo no sé si nosotros podemos entender un poquito cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta gracia de Dios al permitirnos conocerle para ser transformados día a día más y más a la imagen y semejanza de Jesucristo. Seres humanos, pecadores, malos, malvados, todo lo terriblemente peor, el Señor nos miró y dijo: yo lo voy a transformar, yo lo voy a cambiar para que se parezca a mí, para que al paso de los años ande como yo anduve, piense como yo pienso, haga las cosas como yo hice al obedecer al Padre cuando vine al mundo para hacer su voluntad. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Amén. La imagen que Pablo utiliza para describir ese proceso es la de quitarse y ponerse ropa sucia. Una acción que simboliza los pensamientos y la conducta. Quitarse la ropa sucia como el mendigo, quitarse esa ropa sucia y ponerse una limpia. Revestíos del Señor Jesucristo. Quitarse los pensamientos malos y las conductas que no agradan a Dios y ponerse los pensamientos de Jesús. Revestíos del Señor Jesús. Por último, vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 22. Efesios 2, 22. Perdón, 4. Efesios 4, 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. Esta era nuestra pasada manera de vivir. Estábamos revestidos de esa vieja naturaleza pecaminosa de Adán. Y estábamos dedicados a complacer al enemigo, a darle tributo al enemigo, a hacer su voluntad. Pero cuando vinimos a Cristo Jesús en obediencia a su palabra, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado. O sea, ese viejo hombre no puede ser regenerado a menos que sea por el poder de Dios, porque ese hombre está viciado. Una persona viciada, ¿cómo está? Está atada, está incapacitada para hacer algo bueno, siempre está atado a algo malo. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué? De la carne, del mundo, del pecado. Y renovaos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos, deshacerse de sus harapos, como es un mendigo. Y esto describe entonces el arrepentimiento del pecado y la sumisión a Dios en el momento de la salvación. Gran trabajo tenemos, mis hermanos. ¿Tú te has dado cuenta de qué otras cosas tienes que despojarte? Todos los días. Cosas que estaban por ahí guardadas, muy escondidas, que parecía que no estaban. Pero mira qué bueno que Dios traiga a memoria esas cosas, porque quiere decir que te está limpiando. Quiere decir que te está transformando. Cosas del pasado que no te acordabas. A lo mejor heridas que te hicieron en el pasado y que quedaron ahí guardadas. A lo mejor ofensas que te lastimaron y que quedaron ahí guardadas. Dios las va a traer a memoria, porque tú tienes que perdonar esas cosas. ¿Por qué? Tienes que estar revestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la santidad y la verdad. Dios está trabajando en nuestras vidas y lo está haciendo continuamente. La mejor manera en que nosotros podemos, por decirlo así, ayudar a Dios, que Dios no necesita nuestra ayuda, es dejando que Él trabaje en nuestra vida, que no le estorbemos.
aunque nos duela, aunque estemos sufriendo, seguro Dios quiere hacer algo. Y la mejor actitud que debemos tener es decirle: Señor, no sé, ¿qué debo aprender? Algo quieres enseñarme, estoy listo, Señor. Yo quiero avanzar, yo no quiero estancarme en la vida cristiana. Tenemos que avanzar, y cada cosa que Cristo traiga a la mente, a la memoria, es por algo. Y si tú entiendes qué es, pues entonces inmediatamente ponte en acción. Una llamadita por teléfono: oye, fulano o hermano, en el año de 1535 te hice esto, me acabo de acordar, no, perdóname por favor, quiero tener paz en mi corazón. Por algo Dios está trayendo eso a la memoria, para que te limpies y seas. Dice que nos va transformando día a día, a ser conformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un día nos quiere tener allá con Él. Y con nuestras cositas no podemos estar con Él. ¿Sí? Necesitamos limpiarnos. Bueno, esto es lo que representa el bautismo en agua. Muerte a la vieja naturaleza y resurrección a la nueva vida. Los que se van a bautizar, como los que ya lo hicimos, tomamos un serio compromiso con Dios. Porque Dios es un Dios muy serio. Híjole, a lo mejor tú dices: no, mejor no me bautizo. Yo te digo que te animes. Nunca vas a saber si puedes si no empiezas. Además, tenemos las promesas de la ayuda de Dios, porque Él sabe muy bien que solos no podemos. Su gracia será suficiente para ayudarnos a superar cada paso que tengamos que dar. Él conoce nuestra debilidad, Él conoce nuestra imperfección, pero sin embargo nos está llamando a una vida santa, a una vida nueva, en la que nos tenemos que despojar de viejas cosas y revestirnos de Cristo Jesús. Y nos conviene porque nos va mejor. Porque estar en sintonía a la voluntad de Dios es lo mejor que podemos vivir en esta vida cristiana. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece sus mandamientos. Eso es todo. La obediencia trae bendición. Amén. Vamos orando al Señor, dándole gracias. Los que hemos sido ya bautizados, pues vamos renovando también en esta noche esa fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Vamos reforzando ese camino, ese paso en esa nueva vida que Él nos ha enseñado, en el que hemos disfrutado su presencia y hemos sido bendecidos. Vamos diciéndole: Señor, una vez más me comprometo esta noche contigo, Señor, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos, a hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Para los que se van a bautizar en estos días, pueden decirle: Señor, muchas cosas yo no sé todavía, pero yo sé que tú me vas a enseñar. Nuestro Dios es un Dios paciente, que sabe cuánto le podemos responder y no nos va a poner cargas más de las que podemos llevar. Sus mandamientos no son gravosos y nosotros podemos depender y confiar en Dios. Y Él nos va a ayudar siempre a superar cada situación en la vida, para que podamos seguir este camino que Él nos ha marcado. Padre, muchas gracias por tu presencia esta noche con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos una vez más entendido, confirmado, Señor, que obedeciendo tus mandamientos es lo mejor y es lo que tú esperas de nosotros, como ese padre que ha puesto normas y reglas a las que la familia debe estar sujeta, Señor, y dispuesta para obedecer. Aquí estamos como pueblo tuyo, como familia, entendiendo estos mandamientos y dispuestos a obedecerla, Señor. Desde hoy pongo en tus manos a mis hermanos que van a obedecerte en este paso de obediencia, Señor. Tú confirma en sus corazones este anhelo, este deseo, con bendiciones en su vida, con fortaleza, que ninguna duda ni temor les haga cambiar de parecer, sino que decididamente, Padre, ellos tomen este paso porque te agrada a ti, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Aleluya.